oro a Dios para que Dios les muestre esta verdad, para que Dios realmente los use grandemente y ustedes se puedan unir con nosotros, con el mismo corazón que tenemos nosotros, de creer que Cristo vuelve en nuestros días. No hay otro propósito en nuestras vidas. Si trabajamos y recolectamos finanzas, es para hacer la evangelización mundial. Si vamos a cualquier otro estado, es con el propósito de encontrar a los dignos. Así como Pablo lo hacía, Hechos 16, Lidia, Hechos 17, Jasón, Corintios, Priscila y Aquila. Ese es el enfoque. No buscamos a muchos, no buscamos multitudes, a uno solo. Y con ese se salva su región. Y con ese podemos salvar al mundo. Amén. La lección 9. ¿Quién es Jesús? Mateo 16, del 13 al 20. A mí me gustaría leer esa porción bíblica. No quiero adelantarme porque sé que alguien va a predicar sobre esto, pero quisiera que Dios nos mostrara. Mateo 16, 13 al 20. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Que a nadie dijera que él era Jesús el Cristo. Y Pedro tuvo una revelación que no venía de parte de hombre alguno, sino del Todopoderoso. Esto no te lo reveló carne ni sangre, pero esto no es revelado por hombre, esto es obra del Espíritu Santo. Y Jesús está diciendo: no se lo digan a nadie, le tiene que ser revelado personalmente por obra del Espíritu Santo. Te podrás desgastar, y eso lo tienes que hacer día y noche, predicar el Evangelio que dice la Biblia, pero la deidad, el poder está en Dios para que tú seas convertido a esta verdad. Amén. Voy a iniciar. Todos los creyentes dicen creer en Jesús, pero no saben precisamente quién es Jesús, por lo que están errantes y están fracasando. Debemos saber y creer claramente claramente en quién es Jesús para poder empezar una vida de fe correcta. Soy el número 1. Yo necesitaba saber quién es Jesús. Y necesitaba que Dios me revelara este Evangelio para empezar con una vida correcta. Y no es que no amara a Dios, amaba a Dios. Lo sigo amando, amo a Dios. Y me esforzaba por predicar de Dios. Y me esforzaba por predicar de Jesucristo. Pero qué golpe tan fuerte fue para mí cuando Dios me comparó como un árbol podrido. Después te explicaré por qué. Amén. Y entonces, punto número 1, Jesús pregunta en la región de Cesarea de Filipo. Esta región originalmente se llamaba Paneas. Era un lugar de idolatría en donde se había edificado un templo a los dioses griegos, de los pastores, y la naturaleza Pan.
el Antiguo Testamento esta región fue llamada Val-Gad o Val-Hermón. En la época de Roma, porque eran regiones importantes para la adoración del dios Baal en Canaán. Pero ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Voy a detenerme ahí un poco. Porque realmente ese pueblo era Canaán, la tierra prometida. Ahí se les había dicho que cuando llegaran todo sufrimiento iba a terminar. Una tierra donde habría suficiente alimento, donde había todo lo que ellos necesitaban. Pero ahora esa tierra donde Dios había prometido que su pueblo tendría éxito, ahora esa tierra está siendo ¿qué? Usada para adorar dioses falsos. Y el pueblo de Dios, que debería de recibir esa bendición, ahora el pueblo de Dios estaba pereciendo. Y voy a seguir. En la época de Roma, el emperador romano Filipo Herodes unió su nombre con César Augusto. Y el pueblo de Dios de Israel sirvió constantemente a otros dioses y cometió idolatría en la tierra de la promesa, Canaán. Por lo que cayó y fue hecha una colonia del pueblo ajeno. En esta región Jesús hace esa pregunta tan importante: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y lo empiezan a ver como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías o uno de tantos profetas. Yo me imagino a Jesús viendo tristemente cómo sus discípulos, que por 3 años y medio habían comido con Él, habían dormido con Él, habían sido discipulados, hasta celos hubo. Pedro se puso celoso de Juan, porque dice que se recostaba a su costado de Jesús. Y en ese lugar ahora viene Jesús y le dice: bueno, está bien, ellos me ven así, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y esa pregunta se las está haciendo porque él sabe que el pueblo judío, que debería de ser bendecido, gobernado por Dios, ahora está siendo gobernado por el imperio romano bajo presión. Punto 5. Es una pregunta que ilustra la razón por la que el pueblo de Dios perece. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús, después de haber enseñado la palabra, señales, sanidades a través de sus 3 años de ministerio público, les da la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es Jesús? La gente pensaba que es Juan el Bautista, quien hizo un movimiento de reforma política. Así lo veían. Jesús es como Juan el Bautista. También Jesús se le pone a los romanos. También Jesús habla de arrepentimiento. Es como Juan el Bautista. Pero ¿cómo estamos viendo a Jesús? Hoy en día, sin el evangelio correcto en nuestro corazón, ¿cómo estamos viendo a Jesús? Yo no sé ustedes, créanme, yo sé que Dios ha dado gracia en ustedes. Pero cuando yo no tenía este mensaje, yo buscaba ser como un hombre que trascendiera realmente. Y yo me ponía a leer quién era Martin Luther King. ¿Quién era Martin Luther King? ¿Qué hizo Martin Luther King para ser tan famoso? ¿Y qué puedo hacer yo para poder ser famoso como Martin Luther King? Y vemos que Martin Luther King hacía lo mismo, reformas. Se enfrascaba en las reformas. Él estaba haciendo cuestiones como Juan el Bautista. Pero Jesús no era Juan el Bautista. Piensan que Él es Elías, un profeta de poder que hizo milagros, sanidades y señales. Y Jesús las hizo también. Piensan que es Jeremías, un profeta de lágrimas que lloró por los huérfanos y las viudas. Y piensan que Jesús es uno de muchos profetas. Y sí, Jesús se conmovía y lloró. Y sí, Jesús también profetizaba. Pero Jesús no era Elías ni Jeremías. Él era el Cristo, el Mesías prometido. Y debido a eso,
debido a eso, que la gente no ha creído correctamente en Jesús como el Cristo, el pueblo de Dios perece. Y cuando pereció es porque había sido colonizado por el Imperio Romano. La iglesia de hoy también cree en Jesús de esta manera. Está buscando a Jesús como Jeremías, como Elías o como alguno de tantos profetas. Y eso hace que la iglesia perezca. Porque vienen buscando el milagro. Vienen buscando que Jesús les solucione todo problema ético y moral. No vienen buscando a Jesús como el Cristo, aquel que solucionó su problema totalmente. Y nosotros, de alguna manera, cuando no tenemos este evangelio que dice la Biblia, así estamos presentando a Jesús. Ven a la iglesia, aquí se va a solucionar el problema de tu matrimonio. Ven a la iglesia, aquí si tienes una enfermedad vas a sanar. Ven a la iglesia porque aquí se te puede ayudar. Lo escuché que a veces prestas dinero y no te lo devuelven. Eso pasa. Pero estamos estableciendo la iglesia no en la roca, no en el Cristo, sino en la arena, en Juan el Bautista, Elías o Jeremías o alguno de tantos profetas. Y cuando él le dijo a Pedro, bienaventurado Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, le estaba diciendo, si la iglesia se cimienta en la roca, en esa revelación tuya, Pedro, que yo soy el Cristo, ni el mismo infierno prevalecerá contra ella. Amén. Si no creemos de esa manera, entonces los mismos cristianos estarán cayendo. Un evangelio social o la teología de liberaciones o poderes místicos y enfoque en dones, enfoque en caridad y pluralismo, un pluralismo religioso y el movimiento de unificación. Todo eso, mientras no está el evangelio, es algo que Dios no ve con agrado. Podemos hacer grandes eventos, podemos hacer cuestiones místicas, podemos ser grandes licenciados y doctores en teología, pero hemos conocido grandes hombres con doctorado en teología que nunca habían escuchado que Jesús es el Cristo, que destacaron grandemente en sus ministerios, pero nunca habían escuchado que Jesús es el Cristo, y se habían enfocado en dones, se habían enfocado en hablar en lenguas. Una vez escuché a un hombre que decía que si tú no hablas en lenguas es porque el Espíritu Santo no está en ti. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Yo en mi vida he hablado 2 veces en lenguas y he visto la gloria de Dios descender en mi vida. Pero el enfoque de que yo hable en lenguas es para testificar que por medio de esas lenguas Jesús es el Cristo. Eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Estaban 120 reunidos en el aposento alto de Marcos, Hechos 2, cuando lo leas. Y dice que estaban esperando la promesa que vendría, ¿qué? El Espíritu Santo. Hechos 1:8, Jesús le dijo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, van a recibir poder. Van a recibir un poder en el cual ustedes serán mis testigos, Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un poder que nadie lo detiene. Es un poder que ha venido de parte del Espíritu Santo y no hay nadie que pueda detenerlo. No lo haces porque quieres, no hablas del Cristo porque quieres, es porque ese poder te está quemando y lo que haces es transmitir lo que el Espíritu te está dando.
Yo me imagino a ellos, aquí hay partos, elamitas, y empiezan a hacer una descripción de todos. ¿Cómo les transmitiremos que Jesús es el Cristo? ¡Fum! Viene el Espíritu Santo, los llena y empiezan a hablar en diferentes lenguas, predicando que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, vamos al punto 3, con este enfoque. Los discípulos también pensaron lo mismo de Jesús, por lo que no le contestaron. Solo Simón Pedro confesó precisamente que Jesús es el Cristo. Cristo es el oficio que habla del rey, sacerdote y profeta, el ungido de Dios. Eso significa que vino a solucionar completamente el problema fundamental del hombre, que causa todos los demás que... entonces tu problema no es que en la congregación hay alcohólicos y que tienes que esforzarte por decirles que ya no tomen. Entonces el problema no es que tal vez hay personas que tienen a su esposa y están saliendo con otra mujer, o que tal vez viene alguien y te dices que tengo problemas económicos y me quiero suicidar. No, el único problema que ellos tienen es uno solo. Fueron creados para vivir con Dios, y cuando ellos viven separados de Dios, al no conocer quién es Jesús como el Cristo, entonces ellos son presa fácil de Satanás. Y lo único que tenemos que decirle a las personas es que lo que necesitan es reconciliarse con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús el Cristo. Eso es evangelizar. Evangelizar no es dar tantos temas, evangelizar es decirle a la persona: tienes un problema, pero hay una solución. Jesús es el Cristo, la solución a tu vida. Eso es evangelizar, darle solución al problema del hombre. Me voy a desviar tantito. Tengo, parece ser, 8 minutos. Soy un pastor que en lo secular tenemos una empresa. Nos dedicamos a comprar refacciones de auto y las vendemos. Una ocasión me tocó ir con una persona que atendía su negocio, y llegué yo con esta persona y la vi llorando tremendamente, y le dije: ¿le puedo ayudar en algo? Y me dijo: no. ¿Está bien? Y la vi nuevamente que estaba llorando fuertemente, y le dije: disculpe, ¿la puedo ayudar en algo? Y ella me dijo: usted no me puede ayudar en nada. Y le dije: bueno, si usted quiere explicarme, le puedo ayudar tal vez. Y ella me empezó a decir: mire, esta empresa, el que la administraba era mi esposo. Esta empresa, yo no sé nada. Él me abandonó, se fue con una mujer, me dejó cuentas que pagar, y yo no sé hacer nada. Y realmente no sé ni qué voy a hacer. Y empecé a darle el mensaje: usted fue hecha a imagen y semejanza de Dios para estar siempre con Dios. Y al no estar con Dios, Satanás ha venido a destruir su familia, a destruir su empresa, todo. Pero ¿sabe qué? Ese no es el verdadero problema. Su problema es que usted vive separada de Dios. Y cuando ella reaccionó, dijo: ya entendí cuál es mi único problema, que necesito creer, como usted dice, que Jesús es el Cristo, que en la cruz terminó con todo. Y entonces ella me dijo así: usted es un ángel. Y yo le dije: no te equivoques, soy pastor. No, usted es un ángel. Y le dije: explícame por qué dices que soy un ángel. Y me dijo: porque yo en la noche hablé con Dios. Y yo le dije: si tú no me ayudas a solucionar esto, yo mañana me voy a suicidar junto con mis hijos. Pero esto que usted me vino a decir, yo sé que lo único que puede salvar mi vida, mis hijos y mi matrimonio es que crea de la manera correcta, como usted me lo está diciendo, que Jesús es el Cristo. Entonces ahí, en ese momento, yo me percaté que esto era lo único que podía salvar al mundo. Que a lo mejor lo oigas muy trillado, no sé, pero te voy a decir una cosa:
amo a Dios, sirvo a Dios, y Dios está primero que todo. Pero le doy gracias al pastor Cetina, que me invitó un día a escuchar este mensaje. Y le doy gracias a Dios también por la vida de los hermanos de Corea, que trajeron este evangelio a México. Y yo creo que si nosotros, el Espíritu Santo realmente nos activa, podemos ser el engranaje para acomodarnos y ir hasta lo último de México a salvar nuestra nación. Amén. Y voy a terminar. Significado que solucionó completamente el problema fundamental del hombre que causa todos los demás problemas. Satanás, el pecado y la separación de Dios. Eso es lo más severo que ataca al hombre. El verdadero rey es Jesús como el Cristo, que quebrantó la potestad de Satanás y dio liberación. Primera de Juan 3:8. Hemos nacido de Dios, ya no tenemos la opresión de Satanás. Santiago 4:7 lo dice: sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Ya no hagas más guerra espiritual, ya no te vistas más de militar. Ahora lo único que haz, resiste al diablo, cree que Jesús es el Cristo y el diablo huirá. Amén. La verdad que Jesús es el Cristo no es algo de lo que se dé cuenta cualquiera, solo aquellos a quien Dios les revela esta verdad. Solo ellos lo pueden saber y creer. Cuando creemos en Jesús como el Cristo, viene la bendición de la roca de no temblar. Mateo 16:18. Ahí vemos la parábola de Jesús, que toda la casa que esté edificada en la roca, vengan los tiempos adversos, no la harán caer. La verdadera iglesia se levantará sobre la roca, que Jesús es el Cristo, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y cuando nosotros tenemos esa verdad, entonces Dios da las llaves del reino de los cielos a aquellos que tienen esta fe y la potestad de atar y desatar todo esto en la tierra. Amén. Y como punto 4 para terminar, ¿quién es el Jesús en quien yo creo? En el que yo creo, pregúntaselo al que está a tu lado. Alza tu rostro, voltea al que está a tu lado y díselo: ¿estás creyendo que Jesús es el Cristo? Si estás creyendo, pero dile duro, despiértalo, dile. Porque si has creído que Jesús es el Cristo, ni el mismo infierno prevalecerá contigo ni en tu iglesia. Amén. Gloria a Dios. Dile un aplauso al Señor. Muchas gracias.